Y seguimos con nuestra serie. Hoy cerramos la serie Hambre y Sed. Y nuestro tema de hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed espiritual. Usted es bienaventurado si tiene hambre y sed espiritual. Y la palabra bienaventurado significa 3 veces felices. Usted es 3 veces feliz si usted tiene hambre y sed por lo espiritual. Y dice el libro de Mateo capítulo 5 verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces hay una promesa de Dios para aquellos que tenemos hambre y sed. ¿Quiénes tienen hambre y sed? Por el Espíritu. ¿Quiénes tienen hambre y sed? Por el Padre, por Jesús. Hambre y sed va a marcar la diferencia en tu vida, en tu casa y en tu nación. Amén. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de 7 cosas que tienen los que tenemos hambre y sed por lo espiritual. 7 cosas por las que somos bienaventurados por tener hambre y sed. Y lo primero es que no nos conformamos con un Espíritu Santo histórico. No nos conformamos con un Espíritu Santo histórico. El libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28, da una palabra profética que se está cumpliendo en este tiempo. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dios tiene cuidado de tus hijos y de tus hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. No se te pasó el tiempo. Los que hemos llegado a la edad de las canas, aún queda por hacer. Nuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes verán un futuro. Verán lo que está delante. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días. ¿Cuántos somos siervos aquí? Hay una promesa que será derramado el Espíritu en aquellos días. Y me llama la atención que no habla de aquel día. Porque si usted sigue leyendo más adelante en el verso 30: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y está hablando de un día, porque viene un día en que ya todas las cosas se consumarán y ya toda la palabra profética se llevará a cabo. Pero dice que el Espíritu Santo se derramará en aquellos días. Dice el apóstol Pedro que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Y yo creo que cuando dice aquí aquellos días, está hablando de los 2000 años que comenzaron desde que Cristo fue crucificado en la cruz. Está hablando de 2 días, 2000 años. Desde que la iglesia nació, desde que el Espíritu Santo fue derramado sobre cada persona. O sea que esta profecía de Joel era para esos días que comenzaron cuando el Espíritu Santo vino a la tierra y se posó en la vida y en el corazón de cada creyente, cuando se formó la iglesia por primera vez. Y entonces tenemos ya casi, han pasado 2000 años que el Espíritu Santo está haciendo esto. Que el Espíritu Santo está haciendo esto. Hay una promesa entonces. Sucedió en Hechos 2, el Espíritu Santo vino a la tierra y descendió y vivió en el corazón de cada creyente. Pero muchas veces una parte, un segmento de la iglesia, hablo de la iglesia en general, se conforma con ese Espíritu Santo histórico. Lo que sucedió allá en el libro de Hechos, lo que sucedió allá en la iglesia primitiva, en el inicio de la iglesia. Y a veces se conforman con el Espíritu Santo de Pedro, de Juan, de Pablo. Pero el Espíritu Santo quiere que tú y yo tengamos una experiencia personal con Él.
Así como debemos tener una experiencia personal con Jesús, con nuestro Padre, necesitamos una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. Y más aún en estos últimos días. En estos últimos días que dice la Biblia que la maldad se multiplicará y que el amor de muchos se enfriará. ¿Cuánto más necesitamos hoy al Espíritu Santo que hace 2000 años? Por eso es que no podemos pensar que esto fue algo que sucedió. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Cuando más nadie te puede convencer de tus propios errores, el Espíritu Santo viene y te convence y te muestra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice en Juan 16:13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Mire la importancia del Espíritu Santo en estos tiempos, que estamos ya a punto de cerrar la historia de la humanidad. Y dice que el Espíritu Santo nos mostrará, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y esto lo está diciendo Jesús. Y todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando tenemos hambre y sed por el Espíritu Santo, cuando tenemos hambre y sed por las cosas espirituales, cuando reconocemos que las cosas de este mundo no nos llenan lo suficiente, y tenemos esa hambre y esa sed, entonces anhelamos una relación fresca, espontánea con el Espíritu Santo de Dios. Lo buscamos, lo anhelamos cada día, clamamos en oración, nos acercamos a Él, buscamos la palabra que es la que nos explica quién es el Espíritu Santo. Y cuando comenzamos esa relación con el Espíritu Santo, Él nos muestra quién es Jesús, quién es el Padre, y nos muestra incluso quiénes somos nosotros. Entonces no nos podemos conformar con ese Espíritu Santo que a mí me contaron. Mana, sabes que tuve una experiencia con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habló, me dijo esto, y el Espíritu Santo me consoló, y tú lo escuchas y tú te gozas con la persona, con el hermano, pero yo quiero mi experiencia. Yo necesito mi experiencia. Yo necesito que el Espíritu Santo se revele en mi vida y yo lo quiero conocer. Yo quiero tener una relación diaria. Esto no es una cuestión de un día, es cuestión de una relación diaria con Él, porque el Espíritu Santo fue guardado para este tiempo, para aquellos días, y aquellos días comenzaron cuando Él vino por primera vez a la tierra como Espíritu Santo viviendo dentro de los creyentes. Allá en el libro de Hechos comenzaron esos días que hablaba Joel. Entonces vemos cómo hay una respuesta del cielo. Todo el que tiene hambre y sed por lo espiritual va a ser saciado. Todo el que quiera encontrar a Dios lo va a encontrar. Todo el que quiera entender a Dios lo va a entender a través de la obra que hace el Espíritu Santo hoy en la tierra. Amén. Entonces, no nos conformamos, lo que buscamos lo espiritual, no nos conformamos con un Espíritu Santo histórico, sino que cada día tenemos una experiencia nueva. Amén. Número 2, somos como el siervo, clamando, bramando por las aguas. El Salmo 42, que lo cantábamos hace rato, David se compara con un siervo que brama por las corrientes de las aguas. El verso 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. David reconocía que tenía sed de Dios. David sabía que no era autosuficiente, que él necesitaba a Dios. Y eso tenemos que reconocerlo todos los días. Decirle a Dios todos los días, Señor, hoy te necesito. Hoy te necesito, más que ayer, Señor. Hoy te necesito. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. David no hablaba del Dios que le habían contado, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él hablaba de su Dios, del Dios vivo, un Dios que está presente hoy en tu vida.
Un Dios que te guardó incluso antes de que tú le conocieras y abriera los ojos a la verdad espiritual. Dios te guardó, te preservó. Hay gente que usted escucha sus testimonios y usted dice, bueno, este está vivo de milagro. El Espíritu Santo lo preservó. Dios lo preservó. Usted está hoy aquí porque Dios le preservó. Si usted comienza a hacer memoria de dónde lo sacó Dios, usted dice, Dios mío, gracias. Porque solamente tu mano me trajo hasta aquí. Amén. Y David sabía eso. Él sabía que tenía un Dios vivo, no un Dios histórico. Y él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire la desesperación de David, de buscar a Dios, de tener un espacio para estar allí con Dios, anhelar esa presencia, calmar esa sed espiritual, disfrutar de su presencia, escuchar su voz, sentir su abrazo. ¿Cuántos en un momento de angustia han venido a Dios y han sentido el abrazo del Padre, el consuelo del Espíritu Santo? Han sentido la gracia del Hijo. Son experiencias que no son para un día nada más, sino que Dios quiere que constantemente vivamos en esa atmósfera, porque es una atmósfera espiritual. Amén. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? David estaba bajo un ataque, una persecución. ¿Y qué hacía él? Esperaba la voluntad de Dios. Esperaba la voluntad de Dios. Amén. Pasé por Dios y su Espíritu Santo nos lleva a clamar, a buscar. Nos lleva a que usted no puede pasar un día sin comunicarse con Él. Nos lleva a que cuando usted está enfrentando una situación, lo primero que usted va a ver o va a buscar no es a quién lo puede ayudar. Lo primero que usted va a hacer, Dios mío, pongo esto en tus manos, porque tú tienes el poder para sacarme de aquí. Y ya después Dios le guiará y tocará a las personas que tienen que hacer lo que Dios le indique que hagan. Pero lo primero es mirar a Dios. Y David reconocía que su alma tenía sed del Dios vivo. Y anhelamos un encuentro con Dios, y ese encuentro lo provee, lo facilita, lo trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo hace la antesala para que tú y yo nos encontremos en la presencia del Padre. La gracia de Jesús. En cada situación de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos direcciona el camino. Cuando no sabemos ni qué orar, porque estamos tan aturdidos por la situación, tal vez tan atormentados por la prueba, el Espíritu Santo que está en ti comienza a clamar. Te sale esa oración que tú ni habías pensado en eso. Es el Espíritu Santo que vive en ti, clamando, ayudándote a clamar, ayudándote a entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida en esa situación. Y si hay que clamar de día y de noche como hacía David, vamos a hacerlo. No hay un espacio, no hay un lugar, no hay un tiempo. El Espíritu Santo te revela a Jesús y al Padre en cualquier lugar. En tu cocina, mientras estás allí cocinando, mientras estás fregando, tú te conectas allí con Dios y el Espíritu Santo comienza a hablarte cosas. Mientras estás en la cola, esperando que te atiendan en la gasolina, en un banco, cuando nos conectamos con Él, Él responde. Él responde porque Él está a la espera. Él está a la espera. Él está anhelando ese encuentro. Él está requiriendo que tú lo mires. Y cuando volteamos a mirarlo, nos encontramos con su mirada, porque Él ya nos estaba mirando. Amén. Los que tenemos hambre y sed por lo espiritual no nos saciamos con ninguna experiencia que hayamos tenido. No nos saciamos con ninguna experiencia que hayamos tenido, sino que vamos a buscar ese algo más. Hechos capítulo 4, a partir del verso 29, narra allí cómo la iglesia estaba siendo perseguida. Pedro y Juan habían sido encarcelados.
y los habían soltado y los habían amenazado de que no siguieran predicando en el nombre de Jesús. Y mire cómo la iglesia oraba. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mira lo que dice el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Estamos hablando de Hechos 4, pero en Hechos 2 ellos ya habían sido llenos con el Espíritu Santo, pero ellos no se conformaron. A veces tenemos una experiencia real con Dios y esa experiencia nos llena, nos cambia, nos transforma, pero nos quedamos ahí. Nos quedamos allí, viviendo de esa experiencia, y Dios quiere cosas nuevas para ti y para mí cada día, amén. No podemos dejar de anhelar la llenura del Espíritu Santo cada día, porque si el Espíritu Santo me llena para dar, y damos, y entregamos, y hacemos para Dios, y servimos a Dios. Necesitamos una constante llenura. Por eso es que los que anhelamos y buscamos lo espiritual, no nos saciamos con experiencias pasadas, sino que decimos: Señor, yo quiero ese algo más. Señor, no estoy conforme con lo que soy hasta ahora. Señor, no estoy conforme con lo que mi familia es hasta ahora. Señor, no estoy conforme con lo que mi iglesia es hasta ahora. Pero ojo, la iglesia también eres tú. Porque a veces pensamos que todo lo que está a nuestro alrededor es lo que tiene la culpa. Y tenemos que mirar dentro de nosotros, amén. Los que tenemos hambre y sed espiritual no nos cansamos de buscar ese algo más. No nos cansamos de esperar en lo que Dios tiene para nosotros. No nos cansamos de creer. David, siendo atormentado por una persecución a muerte que le tenía Saúl, él esperaba y le decía a su alma: cálmate, espera, que la respuesta viene. Espera que Dios va a contestar. Espera que Dios va a hacer su voluntad. Mire cómo David adiestraba su alma para hacer la voluntad de Dios. Amén. Los que buscamos y anhelamos y tenemos esa sed espiritual, estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida. Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida. El que tiene hambre y sed por Dios no va a reparar en hacer lo que Dios le diga. Cuando usted quiere agradar a Dios, usted lo va a hacer. Porque está esa hambre, está esa demanda en su alma, su misma alma, su espíritu le demandan. Y usted sabe que tiene que saciar, que esa sed tiene que ser saciada. Y una de las maneras de saciar la sed del alma es hacer la voluntad de Dios. Es obedecer a Dios. Amén. Aunque vamos a ser confrontados con nuestra vida carnal, con nuestros errores, con nuestras debilidades, porque el mismo Espíritu Santo va a confrontar. ¿Para qué? Para perfeccionar. No para acusarte, no para marcarte, sino para perfeccionarte, para mostrarte de dónde tienes que salir y hacia dónde Dios te quiere llevar. Mira la importancia de la relación con el Espíritu Santo. Solo Él puede hacer eso, ¿sabe? En algunos casos Dios nos va a exigir que hagamos cosas que no se les va a exigir a otro. ¿Sabe? Esa frase que nosotros tenemos: bueno, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. Si me lo piden a mí, bueno, ¿por qué no se lo piden a él? Pero muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no se las va a pedir a nadie más. Le pasó a Jesús. Mateo capítulo 3, verso 13. Dice que fue Jesús donde Juan para ser bautizado. Y Juan, cuando lo ve, le dice: hey, pero si yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice en el verso 15: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan dejó de decirle que no
Y dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Cuando te cueste hacer algo para Dios, cuando te cueste servir en algo, cuando estar bajo autoridad incluso te cuesta, te molesta, no te gusta, pero permaneces por obediencia, aún sin sentirlo, sin entenderlo, estás haciendo lo que Jesús hizo. Estás haciendo lo que Jesús hizo, porque la obediencia abre el camino para que el cielo te reconozca. La obediencia abre el camino para que el cielo te reconozca. El mismo Padre reconoció al Hijo. Y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, el cual me complace, porque hace todo lo que yo le digo. ¿Usted sabe que Dios dijo eso de David? Dios dijo eso de David. Dijo: Él es conforme a mi corazón, porque Él hace todo lo que yo quiera. ¿Cuántos quieren que Dios le diga a usted eso? ¿Cuántos quieren que Dios le diga a usted eso? Yo anhelo que Dios me diga eso. Amén. Cuando estás dispuesto a hacer lo que Dios te pida, es porque hay hambre y sed de Dios en ti. Hay hambre y sed de Dios en ti. Amén. Los que tenemos hambre y sed de Dios vemos los tiempos de sequía y de sequedad como un desafío para buscar las aguas del Espíritu. Y el profeta Isaías en el capítulo 44, verso 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Él establece primero quién es Dios para ti. El hacedor tuyo, el que te hizo, el que te formó del vientre. No está hablando de cualquiera, está hablando de tu creador. Y dice: Él te ayudará. Dice: no temas, siervo mío. Jacob y tú, Jesurrún, a quien yo escogí. ¿Quiénes son escogidos por Dios aquí? ¿Quiénes han sido escogidos por Dios aquí? Si usted está en este lugar, usted ha sido escogido por Dios. Amén. Y Dios te dice: no temas, siervo mío, porque yo te escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Es que todo está seco, pastora, nada se da. Trato y trato y trato, y la tierra está seca. Pero hay una promesa: Él va a derramar aguas sobre lo que está seco, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y ese verso 3 se lo voy a leer en la NTV para que lo entienda mejor. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Dios es transgeneracional. Sírvele, obedécelo, séle fiel y Él se encarga de tus hijos. Aunque no lo veas, aunque lo veas lejos, Él se encarga de tus hijos porque Él es fiel. Amén. Y todos tenemos tiempos de sequía espiritual. Todos pasamos por allí. Pero ¿por qué, pastora, si yo creo en el Señor, por qué me viene esta prueba? Tu fe tiene que ser probada y tu fe tiene que crecer. Y la fe, no hay otra manera de que la fe crezca sino a través de las pruebas de las circunstancias. Amén. Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, esté firme. Hay un día malo. Pablo le decía a la iglesia: hay un día malo que va a venir. Y le recomendaba: toma toda la armadura de Dios para que cuando ese día malo venga,
y acabe todo y pase, tú puedas estar firme. Tú puedas estar firme. Y en Efesios 6 se relata cuál es la armadura: la verdad, la justicia, el evangelismo, la fe, la palabra, la gracia de la salvación. Todo esto lo recibimos cuando tenemos hambre y sed por lo espiritual. Cuando usted tiene hambre y sed por lo espiritual, usted va a buscar la justicia. Usted va a querer evangelizar. Usted va a buscar la palabra. Usted va a querer crecer en la fe. Usted va a darle gracias a Dios todos los días por esa gracia de salvación. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene y nos sacia de Él y nos revela lo que Jesús hace por nosotros, y eso llena nuestro corazón. Y el problema puede persistir, puede estar allí todavía, pero usted ya se siente lleno, no se siente vacío, porque usted ha entendido que el Dios del cielo que lo llamó es el que lo sustenta y es el que lo mantiene en medio de cualquier circunstancia. Amén. Bueno es ese tiempo, bueno es ese día malo para algo, para que mis súplicas y mis oraciones puedan llenar las nubes, para que mis súplicas y mis oraciones puedan llegar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando la tierra está seca, cuando hay sequía, hay un vapor de la tierra que sube el calor, ¿sabe? Sube. Evaporación se llama eso. Y empieza a cargar las nubes. Y comienza ese proceso de condensación hasta que las nubes ya no aguantan más y revienta y viene la temporada de lluvia. En este tiempo de sequía, nuestras oraciones, nuestro clamor sube. Estamos allí pegados de Dios. Señor, yo sé que esto va a pasar. Señor, yo sé que tú me estás haciendo crecer con esto. Señor, yo estoy aprendiendo aquí quién eres tú, oh Dios. Como pudo decir Job, después que pasó todo, reconoció y dijo: de oídas yo te había oído. Dios, yo no te conocía. Y dice: mas ahora mis ojos te ven. Pudo ver a su creador, pudo ver la salvación de Dios, pudo ver la multiplicación de Dios. Pero si en medio de aquel proceso de Job, él hubiese dejado de creer, él hubiese dejado de clamar, de enviar allí a las nubes. Estás llenando las nubes del cielo. Tu oración, tu clamor llena las nubes del cielo. Si él hubiese dejado de hacer eso, las nubes no se derraman. Amén. Por eso una de las cosas y una de las frases que yo creo que todos debemos de tener en nuestra vida, mire, si usted la quiere anotar y la pega así en su cuarto, en la cocina, en todos lados: no dejes de creer. No dejes de creer. Mires lo que mires, no dejes de creer. No dejes de creer. Porque Dios es bueno, Dios es fiel. Y Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo. Debemos de creer que Dios va a derramar agua sobre el sequedal, sobre la tierra árida. Pero es que está muy seca, Señor. Pero es que está muy árida. Pero es que está muy difícil la situación. Pero es que Dios va a derramar. Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. En la sequía saciará tu alma. Dará vigor a tus huesos. ¿Cuánta gente se ha enfermado con la situación que está viviendo Venezuela? Con la situación económica, social. Y no hablemos de la política. Mucha gente se ha enfermado de estrés, de ansiedad, de depresión, de muchas cosas. Pero la palabra dice que Él dará vigor a tus huesos. Él traerá sanidad. Él dará vigor a tu cuerpo. Amén. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Él saciará tu alma. Él enviará el agua del Espíritu para calmar tu sed. Y entonces tú te convertirás en un huerto de riego para otros. Porque después que el agua del Espíritu está en ti, tú la experimentas, tú superas, entonces tú puedes ayudar a otros a que lo vean también. Amén. Como manantiales de aguas cuyas aguas nunca faltan.
El que encuentra a Dios, el que encuentra y se esfuerza por tener una relación constante, diaria, viva con Dios a través del Espíritu Santo, no tendrá sed jamás, sus aguas nunca van a faltar, porque ya usted encontró la fuente. Ya usted encontró la fuente. El asunto es que en medio de la circunstancia buscamos cosas que no son la fuente. Y cuando buscamos cosas o personas que no son la fuente, tomamos y eso se acaba. Y volvemos otra vez a tener sed. Pero cuando encontramos la fuente, la sequía puede durar, mire, todo lo que usted quiera. Pero en medio de esa sequía, usted será sustentado. Las aguas del Espíritu refrescarán su alma, su espíritu. Por eso es que el que busca a Dios, el que tiene hambre y sed por Dios y lo busca, va a ser lleno, va a ser saciado, va a ser lleno. No tenga duda de eso. Eso de que... Aplauda a Dios allí, apláudalo. Él se merece toda gloria y toda honra. Mire, eso de que cuando usted está pasando por una situación y lo primero que a usted se le ocurre es: no voy a orar, no voy a ir a la iglesia más. ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que yo soy tu sierva, Señor? Que yo te he servido y entonces me viene esto. Y le reclamamos a Dios. Eso habla de que no conocemos a nuestro Padre. Pero cuando en medio de eso reaccionamos y decimos: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dios me ama. Dios no va a permitir que yo me quede en la prueba. Y entonces comienzo a buscar esa fuente. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, revélame toda verdad. Señor, no entiendo esto, pero tú lo sabes. Muéstramelo, revélamelo, Señor. Trae paz a mi corazón, trae alegría a mi corazón. Aunque la circunstancia aparentemente no está sucediendo nada, dentro de usted hay una fuente que ha saltado allí. Un río que no va a parar. Y ya usted mira el asunto desde otra perspectiva. Y por eso la gente le dice: bueno, pero tú estás loco. No estás pasando por esto y por esto. Y mira, tú estás como que sin nada. Ahí es cuando le decimos: lo que pasa es que yo tengo la fuente. Yo tengo la fuente. ¿Tú quieres esa fuente? Y ahí tú le hablas. Amén. Gloria a Dios. Los que tenemos hambre y sed por lo espiritual anhelamos seguir siendo llenos con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo decía en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y me llama la atención esta frase cuando dice sed llenos del Espíritu, porque está hablando en un presente perfecto continuo. Sed. O sea, no es que fui, no es que seré. Sed. Todos los días, sed llenos del Espíritu. Es un presente perfecto allí. Todos los días, porque Dios es así. Dios es así. La fe es así. La fe es hoy. La fe está en un presente continuo. Es que yo tuve fe ayer. Bueno, yo en algún momento tendré fe. No, la fe es hoy, es presente. No existe que usted diga: no, yo voy a tener fe en el futuro. Si no la tiene hoy, no la va a tener en el futuro. La fe es para hoy, para que usted la use hoy. ¿Y usted sabía que la fe es una moneda de intercambio en el cielo? Cuando usted demanda algo del cielo, es un intercambio. Usted paga con fe y el cielo le envía la respuesta. Es un intercambio, es una moneda. Pasa que nosotros estamos acostumbrados aquí al billete verde. Ese es el que queremos. Pero la fe es la moneda de intercambio del cielo. Todo lo que usted pida al cielo tiene que ser pagado con fe. Tiene que entregar fe. Eso no se devalúa. Nadie se lo va a robar.
usted la puede perder si decide perderla. ¿Se acuerdan de la mujer que perdió la moneda? La parábola que contaba Jesús, una mujer perdió una moneda y eso dejó todo, de hacer todo, y pasó todo el día. Dice que barrió toda la casa, buscó en todas partes para conseguir esa moneda. Bueno, esa moneda es la fe. Así que no la pierda. No deje de creer, amén. La vida normal del creyente, la vida normal de la iglesia, la vida normal suya como hijo de Dios, es cada día ser lleno del Espíritu Santo. Y lo vemos en Hechos 2. Verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínense el día de estas personas, de estos primeros cristianos. Iban al templo, compartían la comida en sus casas. Dice que comían juntos con alegría y sencillez. Juntos. La unidad fue una clave en el libro de Hechos. Alabando a Dios, adoraban, alababan al Señor y tenían favor con todo el pueblo. Y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. En medio de esto había el trabajo, obviamente. Pues todos trabajaban para proveer para los suyos y para ayudar a los necesitados. Pero fíjense la atmósfera que había allí. Por eso es que no nos podemos estacionar en ninguna experiencia espiritual. Necesito ser lleno del Espíritu Santo cada día para que mi fuente no se seque. La fuente de Dios no se seca, pero la fuente nuestra interna, nuestro espíritu, se puede secar si no lo llenamos. Amén. Para que los ríos de agua viva sigan fluyendo en cada uno de nosotros. Y se lo decía a Jesús en Juan, se lo decía se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la mujer aquella que vino con el cántaro a buscar agua, la mujer samaritana. Le dijo: mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, de esta que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué significa esto? Que como ya yo conocí al Señor, ya yo lo recibí en mi corazón y ya yo encontré la fuente, entonces dice: ya no tendré sed jamás. Entonces ya yo no voy a hacer más nada porque ya yo lo tengo a Él. Dice: sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida. Desde el mismo momento que tú encuentras la fuente, ya tú sabes a dónde ir. No está diciendo que ya no vas a ir nunca más a buscar. Está diciendo a dónde vas a ir. Cuando ya tú consigues a Dios, consigues a Jesús, se te revela quién es el Espíritu Santo, ya tú sabes a dónde tienes que ir. Para tú estar lleno, para tú estar llena, para que tu familia esté lleno, ya tú sabes a dónde ir. Amén. Número 7. Los que tenemos hambre y sed por lo espiritual, oran, ayunan, claman, piden, tocan la puerta hasta que sus corazones se abren y se abre el cielo con la lluvia temprana y tardía. El profeta Zacarías, capítulo 10, verso 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. La lluvia tardía era la que caía justamente antes de la cosecha. Justamente antes de la cosecha. Esta lluvia contribuía a la maduración de los cultivos, por lo tanto era de tremenda importancia para la vida del pueblo de Israel y era considerada un don de Dios. Esa lluvia tardía es lo que falta para que el fruto se manifieste en su esplendor. Ahora, si nosotros queremos el cielo abierto sobre nosotros, tenemos que proveerle a Dios un corazón abierto. Porque ¿cómo Dios envía lluvia a un corazón cerrado? No puede. No por Él, sino por el corazón que está cerrado. No recibe. Un corazón cerrado no recibe. Aunque Dios quiera darlo,
no recibe. El Espíritu Santo nos prepara entonces para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Mire la importancia de su relación con el Espíritu Santo. Amén. Y tal vez hay alguien aquí, tal vez hay varios aquí, no sé, que tienen años en el mismo nivel y tal vez piensan que no han avanzado, porque tal vez creen que no se les ha dado la oportunidad, que tal vez piensan que los que están a su alrededor tienen la culpa, tal vez piensan que a ellos no les toca, tal vez creen que ellos no califican, que todavía no estoy listo. Pero tenemos que preguntarnos cada uno a nosotros mismos. Tenemos que preguntarnos y mirar dentro de nosotros y ver qué es lo que Dios quiere cambiar y necesita cambiar para Él poder derramar la lluvia. Tenemos que dejar de ver a los demás. Porque sabe, cuando nos enfocamos en los demás, nuestra tendencia humana es a justificarnos o en los errores de ellos o a justificarnos en que ellos no me ayudan. Es que no me ayudan. Es que nadie sabe lo que yo estoy pasando. Es que tú no entiendes, hermano. Pastor, usted no sabe. Yo no sé tu situación, pero yo sé la mía. Y yo sé que en medio de cualquier cosa, por muy oscura que se vea, por muy difícil que esté, cuando la situación esté que para ti, para tu mente humana, para nuestra humanidad sea imposible, es allí donde la fe actúa. Porque la fe no actúa con cosas posibles, actúa con cosas imposibles. Y ahí en medio de esa situación, si ponemos nuestra mirada en Él, Él va a responder. Él va a responder. Y lo más probable es que Dios no haya podido derramar cosas en ti, porque aún tu corazón tiene que ser cambiado. Hay algo que tú tienes que entregarle a Dios. Hay algo que Dios necesita que tú entregues. Algo a lo que Dios necesita que tú renuncies, para Él poder derramar esa lluvia tardía. El fruto está allí, está a punto de estar listo. Pero si la lluvia tardía no llega, no termina de madurar. No termina de madurar. La lluvia tardía es el que le da el empujón a la cosecha, ya para que el fruto salga y se manifieste. Y usted puede pasar, o se le puede pasar la vida esperando la lluvia tardía y no llega. Y la culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios. Por eso, una relación con el Espíritu Santo no se da cuando yo miro a todo el mundo, se da cuando yo me miro a mí. Cuando yo busco internamente en mí y reconozco mi necesidad de Él. Reconozco mi necesidad de Él. Porque si nos ponemos a ver los errores de los demás, nos vamos a frustrar. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos errores. Todos tenemos errores. Y si yo me enfrasco solamente en el error del otro, no voy a avanzar. Yo tengo que ir, Señor, a mí. David le decía, Señor, muéstrame aún los errores ocultos, de los cuales no estoy consciente. Muéstramelos. Y eso sucede cuando hay una relación con el Espíritu Santo. Cuando usted tiene una relación diaria con el Espíritu Santo, cuando usted habla con Él. Pero para hablar con Él usted tiene que creer que Él es real, que Él es una persona. Ay, pero si me van a decir que estoy loca porque estoy hablando. Mira, a mí no me importa lo que la gente piense. Si yo sé con quién estoy hablando, yo sigo hablando con Él. Amén. Entonces debemos buscar esa relación cada día.
Cada día, Espíritu Santo, ¿qué tú tienes hoy para mí? Espíritu Santo, ¿qué es lo que yo necesito aprender hoy? Señor, ¿a qué yo tengo que renunciar? ¿A qué estoy apegada? ¿A qué tengo que renunciar, Señor? Cada día. Yo no puedo hacer esa oración hoy y olvidarme, porque como ya la hice, dentro de 5 meses me vuelvo a acordar del asunto y digo, verdad. No, eso es cada día. Eso es cada día, amén. Dios necesita hacer algo en ti. Escúcheme, Él lo necesita. Él lo necesita. No lo ha hecho. No por Él, porque Él lo necesita, Él lo anhela, Él lo quiere, Él lo desea. Tenemos que abrir nuestro corazón. Y si a mí se me pasa el día y yo lo que hice fue una oración de 2 minutos, o pensé en el Señor un ratico, yo necesito tener hambre y sed por lo espiritual. Yo necesito venir a su presencia y decirle, Señor, dame hambre y sed. Escuche las prédicas de toda esta serie de los domingos anteriores. Señor, necesito hambre y sed de ti. Porque para usted ser saciado, ya lo dijimos, usted tiene que tener sed. Porque el que no tiene sed no busca el agua. Pero si usted tiene sed, usted va a buscar el agua. Y Dios está con la jarra así, que lo que quiere es derramarla, lo que quiere es enviarla. Pero usted y yo no somos marionetas. Bueno, pero que Dios lo haga y ya. No. Él nos creó seres con mente, con pensamiento, con decisión, con libre albedrío. Y yo necesito decirle, Señor, quiero. ¿Se acuerdan de aquel ciego que se acercó a Jesús? Estaba ciego, todo el mundo sabía que estaba ciego. Jesús sabía que estaba ciego. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y hay gente que dice, bueno, ¿pero qué le pasó a Jesús? Y obviamente que le dé la vista. No, la persona tenía que reconocer cuál era su necesidad. Y tenía que pedirlo. Señor, que me devuelvas la vista. Dice que en el instante su vista fue sanada. El Espíritu Santo está ahí. Vive dentro de ti. Mira lo cerca que está. Mira lo cerca que está. Vive dentro de ti. Y si yo no creo eso, si tú no crees eso, tienes que convencerte de eso. Que buscar la palabra y entender por la palabra que el Espíritu Santo es real. Y que vive dentro de ti. Y que clama por tu manifestación. ¿Tú crees que el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, Él está tranquilo y feliz a sus anchas porque tú estás pasando necesidad? ¿O porque tú estás enfermo? ¿O porque tú estás viviendo en escasez? El Espíritu Santo no está cómodo en esa situación. Pero todo lo que el Espíritu Santo traiga de Dios para ti tiene que pasar primero por tu voluntad. Tiene que pasar por tu fe. Entonces levantarte y decir, Señor, te necesito. Señor, quiero necesitarte cada día. Porque hoy estamos en la iglesia, estamos trayendo una palabra. Y yo sé que allí todo el mundo está diciendo, Señor, te necesito. Pero ¿qué va a pasar cuando salgamos? Cuando usted llegue a su casa, ¿qué va a pasar mañana? Esa hambre y esa sed tiene que estar. Tiene que estar. Porque Él viene donde hay hambre y sed. Mire, un avivamiento llega a un lugar donde hay hambre y sed. Señor, envía tu avivamiento. Señor, envía tu avivamiento. Y el Señor así esperando que esa sed y esa hambre se manifieste. Por eso le digo que tenemos que ver en nosotros mismos internamente. Que a veces le echamos la culpa a todo el mundo y cuando ya no encontramos a nadie a quien echarle la culpa, le echamos la culpa a Dios. No, Señor, es que tú no quieres mandar avivamiento. Es que, Señor, es que definitivamente tú no quieres, pues.
Y Dios está allí. Esas nubes están cargadas. Y Dios quiere mandar esa lluvia tardía, ya, lo que te falta para madurar. Pero tú tienes que decir: Señor, envíalo. Reconozco que lo necesito, reconozco que necesito cambiar aquí, reconozco que necesito sacar esto, aquello de mi vida, reconozco, Señor. Y anhelar que Él se derrame y se manifieste, amén. La angustia de la ausencia de Dios nos debe motivar a buscarlo hasta que Él venga con la lluvia del Espíritu. Y el profeta Oseas en el capítulo 5, 15 se lo explica al pueblo. De parte de Dios estaba hablando el profeta y dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me van a invocar. ¿Se da cuenta por qué Dios permite la angustia? No es porque es que Él sea malo, es que no hay otra manera en que nosotros digamos: Señor, te necesito. Lamentablemente, ojalá no fuera así. Ojalá cuando estamos en lo mejor, ¿sabes? Pero lamentablemente la tendencia humana es todo lo contrario. Y más adelante en el capítulo 6 de Oseas dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Él quiere enviar lo que te hace falta para que tú estés listo, para que tú estés lista. Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Debemos renunciar a nuestras formas, a nuestra manera. ¿Sabes que a veces hacemos un evangelio versión nosotros mismos? Leemos la Biblia, leemos los evangelios, agarramos un verso, lo sacamos del contexto y decimos: no, esto es así, con un verso de la palabra. Acuérdense que Satanás sacaba los versos de contexto y se los quería aplicar a Jesús en la tentación. Y entonces nos llenamos o hacemos principios propios y queremos vivir una vida así. No, es que la Biblia dice en tal parte esto. Lo está sacando del contexto. Eso no es lo que el Espíritu quiso decir allí. Y entonces armamos ese evangelio. Usted ve la Biblia, 67 libros. Los 66 más el suyo. Y no podemos venir, dice la Biblia, que si un ángel del cielo baja y trae otro evangelio, un ángel del cielo dice que es anatema. Satanás se convirtió en un anatema, siendo el arcángel de mayor rango en el cielo. ¿Por qué? Porque quiso adaptar el evangelio a él. Dios es el creador, por lo tanto merece toda gloria y toda honra. Y Satanás dijo: no, pero yo también la merezco, pero es que tú no eres creador. O sea, ubícate. Pero él lo quiso. Y dice que por primera vez se pecó. Por primera vez se desobedeció a Dios. Y eso entró en toda la raza humana cuando Adán hizo lo mismo. Pero vino Cristo. Y padeció. Y Adán fue vencido en el Edén. Estaba en el mejor lugar. Así que no espera el mejor lugar, la mejor situación, la mejor circunstancia para usted obedecer a Dios. Adán estaba en el mejor lugar, con todos los recursos habidos y por haber. Y desobedeció a Dios. Pero Jesús en una cruz lo obedeció. Bajo la peor circunstancia, el peor momento que un hombre justo, usted sabe que es difícil, que a alguien justo lo traten como injusto. Porque humanamente su tendencia es decir: ya va, eso no es así. Eso no es así. Usted tratar de explicar que eso no es así. Y dice que él cayó. Que él guardó silencio porque él sabía cuál era el plan de Dios, del Padre, y él quería obedecer ese plan. Si no, usted y yo no estuviéramos aquí.
Entonces, debemos renunciar a ser sabios en nuestra propia opinión, porque el sabio de los sabios es el Espíritu Santo. Dice que Él nos guiará a toda verdad. Y yo quiero cerrar con este verso. Son algunos versos que voy a leer y yo le voy a pedir ahí que usted cierre sus ojos para que usted se pueda concentrar en esta palabra. 1 Corintios 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ese es el Espíritu que está en usted, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es un asunto de revelación. Hay que recibir la revelación del mismo Espíritu. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro ahora, Dios. Yo declaro, Señor, un mover de tu Espíritu en este lugar, en cada vida, Señor, que traiga la revelación de Dios, la revelación del Hijo, la revelación de quién es el Espíritu Santo. Que hoy, Señor, como iglesia, Padre, nosotros podamos abrir nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón y poner toda nuestra fe, Señor, en lo que tú estás haciendo. Padre, que podamos como hijos tuyos reconocer qué está faltando, qué está faltando, qué está sobrando, qué está sobrando de mi vida, Señor, para que yo pueda renunciar a eso. ¿Qué está faltando, Señor, en mi vida para que yo pueda clamar por eso, pedirlo, Señor, buscarlo, anhelarlo? Dios, en esta mañana, Señor, que se revele que el Espíritu Santo es el sello que tú has puesto en nuestro corazón. Tú nos marcaste, somos tu propiedad, somos para ti. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Enséñanos, Señor, para poder entonces disfrutar esa vida que tú tienes para nosotros.